Vamos a darle un repaso al estado de la justicia en la región, al funcionamiento de la justicia, a los medios de que dispone. Y vamos a tratar temas de actualidad como la huelga de los letrados de la Administración de Justicia o la ley del solo sí es sí. Saludamos al presidente del TSJ, Miguel Pascual del Riquelme. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está la justicia en nuestra región? ¿Cómo están los juzgados? Bueno, pues como lamentablemente repetimos en muchas ocasiones, a pesar del enorme esfuerzo que intentamos hacer y que hacen todos quienes servimos en la Administración de Justicia, pues tenemos una carencia endémica y antigua de medios materiales, de medios humanos. Nos faltan juzgados y lo que es peor, pues nos sentimos maltratados por las administraciones prestacionales, las que tienen que dotarnos los medios. Es un sentir generalizado de toda la justicia, de todo el sector justicia, pero es que en Murcia tenemos notables asimetrías con otros territorios, es decir, nos faltan más juzgados que a otros juzgados en las ratios por habitante, lo cual si lo unimos a que somos una de las regiones con mayor litigiosidad de entre las comunidades autónomas, pues la resultante es que también nuestros tiempos de respuesta están entre los peores a nivel nacional. Pero es única y exclusivamente, a pesar del enorme esfuerzo que hacemos, por la falta de medios. O sea que faltan medios para que con las debidas garantías los órganos judiciales puedan ir más rápidos. La justicia tiene unos ritmos necesariamente sosegados. Necesariamente necesitamos el tiempo de reflexión, de práctica de pruebas, de audiencia a las partes, pero esos tiempos no tienen por qué ser lentos. Y esta es la situación que nos encontramos precisamente por esa falta de medios. No hacemos más que reclamar la creación de nuevos juzgados y a pesar de que en los últimos 5 años pues hemos recibido hasta 9 nuevas unidades judiciales, la última está pendiente de crearse ahora, un juzgado mixto en Lorca, pues está muy por debajo de las necesidades reales de la región, que están en torno a los entre 15 y 20 nuevas unidades judiciales. Eso le iba a preguntar, ¿qué personal, qué medios son los más necesarios en la región de Murcia? Pues necesitamos, sobre todo, digamos, nuestras patologías más importantes se encuentran en la capital, también en los juzgados civiles de Cartagena y también en los juzgados de Molina de Segura. No es que los otros territorios, los otros partidos judiciales no tengan problemas, pero digamos que los tienen en menos escala y en algunos partidos judiciales pequeños con unos tiempos de respuesta muy razonables. Pero nosotros estamos pidiendo insistentemente no solo medios materiales, que también, sino también algunas medidas de reorganización interna que nos permitan aprovechar de una manera más eficiente las capacidades ya instaladas. Esto pasaría, por ejemplo, es una de las medidas posibles con la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer o con algunas modalidades organizativas que insistentemente solicitamos y con la misma insistencia pues se nos vienen denegando. Y a todo esto hay que añadir que estamos en la 6ª semana de la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. Miles de actuaciones se han tenido que aplazar. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su mirada sobre lo que está pasando? Pues partimos de lo que antes decíamos, tenemos una administración de justicia en la región especialmente sobrecargada y por lo tanto cualquier incidencia, como ocurrió con el COVID hace 2 años o como está ocurriendo ahora con la huelga de letrados de la Administración de Justicia, hace que llueva sobre mojado. Las dificultades y los problemas y la capacidad de resiliencia y de recuperación del sistema se hacen mayores en la medida en que partamos de una situación peor que otros territorios. Y efectivamente pues nos tiene muy preocupadas la situación que ahora mismo tenemos como consecuencia de la huelga de letrados. Llevamos, el viernes pasado, es el último conteo que hicimos, más de 9.300 actuaciones que estaban programadas y que se han suspendido. Detrás de ese número hay personas y hay más de 9.300 personas porque al menos cada juicio tiene 2 partes, cuando no más. Así que la incidencia sobre las expectativas que nuestros ciudadanos depositan en nosotros para solventarles sus problemas, bueno, pues se ven momentáneamente, espero, frustradas y debemos encontrar la mejor manera, ya digo, con todas las dificultades con las que partimos para tratar de reagendar esas actuaciones suspendidas lo antes posible y tratar también de normalizar bueno, pues todo el atasco que se produce como consecuencia de esta parálisis no completa pero importante de la Administración de Justicia. Esa es una tarea
que tendremos que afrontar desde el día 1 después de la huelga y para la que estamos intentando realizar los estudios y los diagnósticos y tratar de encontrar qué medidas, qué batería de medidas, ya la Sala de Gobierno estuvo en la última sesión trabajando en ello, bueno, pues permitirían, cuando termine, que espero que sea cuanto antes mejor, bueno, pues tratar de recuperar el ritmo y la normalidad. Ese es nuestro deseo y ojalá que una vez recuperado, pues además se nos dote de los medios que nos permitan no solo recuperar una normalidad con la que no estamos contentos, sino que podamos dar el servicio que todos deseamos y por el que luchamos cada día. Porque ¿hasta cuándo se puede sostener una huelga como esta de los letrados de la Administración de Justicia? No lo sé. Si me hubiera preguntado esto el primer día de la huelga, le hubiera dicho que mucho menos tiempo del que ya estamos sufriendo. La verdad que la preocupación es máxima. Es una parálisis casi completa, hay servicios mínimos y actuaciones que se vienen realizando, todo aquello que es imprescindible, que es urgente o que afecta a bienes jurídicos especialmente delicados y vulnerables. Pero la normalidad, cuántas personas que estaban esperando y durante meses la fecha de su juicio, pues se encuentran ahora mismo que tienen que volver a esperar un tiempo que todavía no podemos señalar. Y por lo tanto yo creo que estamos cerca del límite de lo que podríamos soportar. En cualquier caso, dure lo que dure, nuestro empeño y nuestro esfuerzo será tratar de recuperar esa normalidad lo antes posible. Y ojo con el coste que luego supondrá reactivar la justicia, ¿no?, cuando se desconvoque la huelga. Claro, es un coste y además es que la pregunta es, ¿pueden las mismas personas que difícilmente podían gestionar esa sobrecarga, digamos, endémica, pueden esas mismas además soportar ahora el peso adicional de esta sobrecarga extra? Bueno, lo hicimos en la pandemia, hubo periodos de paralización, hubo periodos de ralentización, pero finalmente pues se pudo normalizar. Ahora nos encontramos en esta nueva situación, hemos demostrado muchas veces nuestra capacidad de resistencia, de resiliencia y de recuperación, pero francamente me gustaría que no nos pusieran a prueba tantas veces en tan poco tiempo. Vamos a hablar de la ley del solo sí, centenares de rebajas de pena a delincuentes sexuales. ¿Qué está pasando? Vamos a ver, lo que está pasando es que la aprobación de la Ley Orgánica 1022, que entró en vigor en octubre pasado, realiza un nuevo diseño de los distintos delitos contra la libertad sexual y hace una previsión o impone unas penas que son muchas veces, dependiendo qué delitos y dependiendo la concurrencia de qué circunstancias, son menos gravosas, más favorables, si se quiere decir así, que las que preveía el Código Penal anterior. Hay un principio fundamental, y yo creo que ya hoy por hoy lo conoce todo el mundo, que es el principio de aplicación de la ley más favorable en todo caso, y los tribunales lo que hemos hecho ha sido aplicar esos principios y las normas, las previsiones que el Código Penal contiene acerca de cómo deben individualizarse las penas. Bueno, pues el fruto de la aplicación de esa normativa, que ha estado en el Código Penal, al menos desde el año 1995, ha generado un efecto que al parecer no fue previsto por quienes reformaron la ley. Y es que se han producido la revisión, en muchas ocasiones a la baja, de penas que ya habían sido impuestas, bien porque son sentencias firmes o bien porque son juicios que estaban pendientes de realizarse y que por lo tanto ahora se ven afectados ya por una ley más favorable que debe ser aplicada. Y esta es una aplicación, si se me permite, automática, debida por parte de jueces y magistrados. Digamos el problema, y aquí no hay novedad, leyes nuevas y leyes más favorables las hemos tenido en muchísimas ocasiones y se han trabajado sin ningún tipo de preocupación, de escándalo. Aquí lo que pasa es que ha surgido una queja, una demanda, una afirmación que es absolutamente gratuita, que es absolutamente falsa, y es que estas revisiones a la baja de penas se están produciendo, así se ha señalado por algunos partidos políticos, que fueron precisamente los promotores de esta ley, que son unos jueces recalcitrantes, unos jueces carpetobetónicos y machistas los que están intentando dinamitar desde dentro la ley o que carecen de la sensibilidad adecuada para aplicar la ley. Eso es radicalmente falso. Esas afirmaciones se hicieron desde el minuto 1
de la primera vez que se revisó a la baja una pena, y el tiempo está evidenciando lo que para cualquier entendido en la materia ya sabía, y es que ya se han revisado, los datos los daba ayer el Consejo General del Poder Judicial, un total de 1.615 sentencias o asuntos, y se ha producido una rebaja en un 40% de esos asuntos, 646. Eso en toda España. En Murcia, en la región de Murcia, la proyección y la proporción es idéntica. Un 40% de las 59 casos revisados ha dado lugar a 24 rebajas de pena. Y esto se produce por la aplicación perfectamente normalizada de unas previsiones legales, de una ley que al parecer pasó por alto a quienes la promovían y que, y este es el sentir que yo quiero trasladar, con toda injusticia y con una grave irresponsabilidad han trasladado a la ciudadanía un mensaje de que tienen una judicatura rebelde o no orientada ni sensibilizada con el devenir de los tiempos y que quiere dinamitar la ley. Nada más falso, y esto se ha hecho señalando a personas, con descalificaciones, con insultos y con lo que creo que es muy grave, sobre todo cuando viene de responsables políticos, generando una sensación de desapego, de desarraigo de la ciudadanía respecto de una institución, en este caso el Poder Judicial, al que es puesto a los pies de los caballos sin ninguna justificación. Y es por eso por lo que, frente a lo que es normal en nosotros, que es la contención, que es la prudencia y que es el hablar solo a través de nuestras resoluciones, tanto el Consejo, como las salas de gobierno, como las asociaciones judiciales, como yo mismo, ahora mismo en esta entrevista, pues hemos creído necesario denunciar la falsedad de esa imputación y demostrarla con cifras. Son los mismos jueces. Curiosamente, nunca se habla de las juezas, cuando en los tribunales colegiados hay equilibrado número de jueces y de juezas. Son esos mismos tribunales, esos mismos jueces y esas mismas juezas las que en unos casos revisan a la baja y en otros casos no revisan porque la aplicación de la ley no permite esa rebaja. Así que no hay nada de todo eso, y yo lo que haría es un llamado a la responsabilidad, porque es muy grave contribuir gratuitamente por intereses espurios propios y para diluir la propia responsabilidad de uno, el trasladarla, además de forma colectiva e indiscriminada, a unos profesionales, por un lado, que basta conocerlos uno a uno, basta ir a la audiencia provincial y ver el espectacular, es un verdadero lujo para esta región, pool de juezas y de jueces que tenemos, que desde una sensibilidad extraordinaria por una materia tan complicada y tan sensible, están trabajando día a día por dictar sentencias cuando el caso lo amerita, por revisarlas en un sentido o en otro, en atención a las circunstancias objetivas que concurren. Es inaceptable esa descalificación, es irresponsable, y quienes las hacen deberían reflexionar sobre si todo vale en política o si hay cosas que sería importante conocer y en cualquier caso respetar. O sea que lo que únicamente están haciendo los jueces es aplicar la norma más beneficiosa para el reo, ¿no? O sea, la retroactividad de la ley penal más favorable. Así es. Y esto es que viene muchas veces viene obligado hasta por la propia ley. En algunas ocasiones hay un margen para la discrecionalidad judicial, pero es que hay otras ocasiones en las que, mire, es que no hay más remedio. Es que la propia ley modifica las penas previsibles. Le pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el delito de agresión, que estaba castigado antes con pena de 1 a 5 años, pues ahora está castigado con pena de 1 a 4 años. Hay una rebaja de 1 año en la pena máxima y eso tiene que tener una incidencia en la medida en que sea su aplicación más favorable. Otras veces son los márgenes inferiores los que se modifican. Por ejemplo, la violación antes estaba castigada de 6 a 12 años y ahora es de 4 a 12. Bueno, pues esa rebaja del mínimo genera en su aplicación, en su comparación entre las dos normativas, pues la aplicación de aquella ley que se estima más favorable. Y esto de la ley, de la retroactividad de la ley más favorable, no es un invento de ahora, es algo que está en la esencia del sistema democrático del Estado de Derecho, y guste o no guste es de aplicación. Distinto es que quienes hicieron la ley no previeran estas consecuencias.
Bien, está bien, asúmase la responsabilidad, si es que hay que asumirla, porque podían perfectamente haber querido rebajar las penas. España está en el rango de países con penas con las que sancionan más gravemente los delitos contra la libertad sexual, y una política criminal bien diseñada, fruto de diagnósticos y de estudios previos, podía haber llegado a la conclusión de que había que rebajar las penas, y hubiera sido perfectamente legítimo y perfectamente ejecutado por parte de los tribunales de justicia. Si esa no fue la intención, que en fin, me consta que no fue así, porque no consta en la exposición de motivos de la ley y nunca se ha dicho, pues los jueces no podemos pechar con esa responsabilidad y sancionar por nuestra cuenta más gravemente a reos que pueden beneficiarse retroactivamente de la ley más favorable. Esto es así, y la pena es que el mensaje que se traslada, y los ciudadanos no tienen por qué ser expertos en estas materias, vayan recibiendo pues un desapego hacia la Administración de Justicia, ya digo, en aras de intereses que son partidistas, que son espurios, o en los que se quiere diluir la propia responsabilidad trasladándola a otros que no estamos dispuestos a asumirla. Es que incluso me viene a la cabeza lo que dijo Pablo Echenique sobre usted directamente, ¿no? Quiero decir, usted, aparte de magistrado y presidente del TSJ, es que es persona, y cuando lee, por ejemplo, que Echenique pone en duda las sentencias que usted pueda llegar a dictar cuando le llegue una agresión sexual o una denuncia falsa, decía él, contra Podemos, ¿cómo se le queda el cuerpo cuando lee o escucha estas cosas? Pues mire, mucho o poco, algunos llevamos muchos años en la judicatura. En mi caso llevo 33 años en la judicatura. He pasado por los peores escenarios que uno puede imaginar y en los que no es necesario entrar, y he tenido que tratar con personas de todo tipo, incluso con situaciones en las que, acuérdense de los años duros del terrorismo, en los que se han recibido todo tipo de amenazas, de comentarios y demás. Este no es el problema, esto es un problema personal, es un problema institucional. Miren, los jueces y las juezas aplicamos la ley conforme a nuestro leal saber y entender, y conforme a una técnica para la que nos preparamos y nos formamos. Bueno, de hecho, no cualquiera que manifiesta su intención de ser juez puede serlo, requiere años de estudio, de formación, de preparación y la experiencia que luego se adquiere. Si llegamos a determinadas conclusiones, como es la rebaja de penas en este caso, y lo hacemos de forma masiva y unánime, con independencia de ser hombre, mujer, presuntamente conservador o presuntamente progresista, que son calificativos que a mí me gustaría alguna vez saber de dónde vienen, es difícil entender por qué se descalifica a personas o a grupos. Lo de menos es las personas, lo importante es que nuestra ciudadanía no pierda la confianza en uno de los poderes del Estado, que es garantía del equilibrio de poderes y la garantía última de los derechos de los ciudadanos. Y es que en eso estamos, y ahí no hay, se pueden decir todos los eslóganes que se quieran, se pueden hacer todas las pancartas que se quieran y se puede insultar cuanto se quiera. Lo importante no es el sufrimiento personal, que debo decir que tampoco lo hay, sino que nosotros seamos capaces de hacer nuestro trabajo y de seguir haciendo nuestro trabajo sin atender a las presiones, sin atender a las descalificaciones, pero eso sí, reclamando lo que todos, y más un poder del Estado, debe reclamar, y es respeto. En lo individual, sin duda, pero respeto sobre todo en lo institucional. Somos un poder del Estado y deberían fomentar, quienes forman parte de otros poderes del Estado, fomentar la credibilidad y el buen funcionamiento de todo el sistema democrático. Esto no viene dado por la naturaleza, es el trabajo diario de generaciones y de muchas personas que han luchado por ello, y no vale todo. Y la última, aún no se sabe cuándo y con qué redacción, pero la ley del solo sí es sí será reformada, ¿no? Pero ya no hay marcha atrás para quienes se están beneficiando de la que está en vigor, ¿verdad? Efectivamente. Digamos que la retroactividad de la ley más favorable es permanente. Es decir, cualquier persona cuyo juicio se vea durante la vigencia de una ley más favorable, o incluso que haya sido sentenciado y esté cumpliendo esa condena, puede beneficiarse de esa ley más favorable. Cualquier reforma que se haga
si es más favorable, volverá a producir efectos favorables hacia atrás y hacia adelante, pero si es menos favorable, bueno, será a partir del día siguiente su aplicación. Bueno, pues esa es una ley en la que me consta que se está trabajando, y lo que nos gustaría a quienes trabajamos en el derecho penal es que quienes tienen la responsabilidad de realizar las reformas legales lo hiciesen también desde el sosiego, desde el diagnóstico, desde el estudio científico de los datos, de lo que se está produciendo, y no a impulsos de distinto tipo una vez. Por dar una idea, desde el año 2010 hasta ahora, estos delitos contra la libertad sexual han sufrido 5 reformas. Esta sería la 6ª. La ley penal, por su propia naturaleza, es una ley que marca el mínimo ético al que una sociedad debe referirse, y por lo tanto debe dejarse reposar los tipos penales, porque si no es difícil saber exactamente cuál es la ley aplicable. Hay que dejar que pasen los tiempos, hay que hacer estudios, hay que tener una política criminal, y que las leyes que se aprueben respondan a esos estudios y a esa política criminal. Lo que no se puede, lo que no se debería hacer, es hacer leyes para cumplir programas de gobierno, para darle cobertura a eslóganes o pancartas, o como pura reacción frente a lo que va ocurriendo en el devenir de la vida política. El derecho penal es algo mucho más estable, debería ser algo mucho más estable, más serio, y es una pieza delicada de nuestro sistema que debería ser tratada con cuidado, y lamentablemente no lo está siendo, y produce estos efectos tantas veces no queridos. Miguel Pascual del Riquelme, muchísimas gracias por haber compartido este rato de televisión con los telespectadores de La 7, un gusto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.